Y tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador, hay que mencionar que diferentes sectores se han pronunciado. Uno de ellos es el empresarial. Sí, es el número 5 y de importación es el segundo país donde más importamos luego de Estados Unidos. Igualmente, México es un socio muy importante para Guatemala. Ocupa alrededor de 100 empresas mexicanas, están radicadas en Guatemala y se han invertido más de 2.700 millones de dólares. Se prevé una desaceleración económica fuerte en México y una devaluación del peso mexicano, lo cual nos saca de competencia en nuestras exportaciones. Será de esperar, se va a ver cuál es el plan de gobierno del nuevo presidente de México y cuáles serán las políticas que implemente. Según el Banco de Guatemala, en 2017, Guatemala exportó a México más de 510 millones de dólares. A la fecha, Guatemala y México cuentan con un tratado de libre comercio, en donde el 98.3% de los productos está libre de impuestos entre ambos países. Importante es que podamos analizar acá en A la Medida con ustedes cuáles son las expectativas que Guatemala tiene ante estas elecciones mexicanas con Andrés Manuel López Obrador. México y Guatemala tuvieron un enfoque mayormente local con temas como la corrupción o la violencia. López Obrador no ha dado mayor detalle sobre sus propuestas en temas de política exterior. Guatemala es el primer socio comercial de México en Centroamérica y México es la tercera fuente de inversión en Guatemala. Es por ello que la visión nacionalista de López Obrador preocupa a muchos empresarios. Sin embargo, según datos del Consejo Nacional Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, solo el 3% de las exportaciones mexicanas tiene como destino Centroamérica. Como candidato, López Obrador dice que sí va a impulsar un tratado amplio que abarque a Canadá, a México, Estados Unidos y a toda Centroamérica y que incluya temas como el comercio, la inmigración, el desarrollo regional, la creación de empleo, los salarios, la seguridad. En el tema de inmigración, Andrés Manuel López Obrador dice que velará por los derechos humanos de los centroamericanos que cruzan la frontera con México, lo cual podría significar que no utilizará al ejército mexicano para deportar a los inmigrantes centroamericanos. Sea como sea, Sandy, primero es impactante cómo nuevamente la izquierda en Latinoamérica se está haciendo presente, el famoso socialismo del siglo XXI, pero ahora nunca tan cerca como con nuestro vecino del norte que es México. Andrés Manuel López Obrador, después de 3 veces de intentar llegar a la presidencia, lo logra de una forma abrumadora, hay que decirlo. Y como bien dice el dicho, la tercera es la vencida y esto le funcionó a López Obrador. Pero analicemos un poco el tema económico, por ejemplo, ¿correcto?, que interesa mucho al país, porque sabemos que con México pues se tiene una gran cantidad también de exportaciones principalmente. ¿Cómo ves tú el panorama en estas situaciones económicas? ¿Crees que podrá impulsar la economía mexicana, que por cierto el peso se ha devaluado considerablemente en los últimos años? Bastante, Sandy. Yo creo que la tarea que tiene Andrés Manuel López Obrador por delante es algo grande, volver a hacer de México una economía fuerte y poderosa en Latinoamérica, como lo había sido anteriormente. Creo, por supuesto, que no va a ser muy diferente en el tema de la relación comercial con Centroamérica y sobre todo con Guatemala. ¿Sabes por qué? Primero porque somos un mercado muy importante para México, claro, y México lo es también para nosotros. Esa relación bilateral que hemos mantenido con los hermanos mexicanos creo que no va a variar durante este sexenio. Recordemos que en México los periodos presidenciales son de 6 años y económicamente, aunque hay cierto recelo en este momento y cierto temor por las cosas que la izquierda ha hecho en Latinoamérica y en países como Venezuela sobre todo, o en países como Cuba, Bolivia y Ecuador, supongo que no va a pasar en los Estados Unidos mexicanos. Tenemos diferentes temas que nos competen, que hay relación con México, correcto, a nivel centroamericano, por supuesto Guatemala se encuentra dentro de ellos, y uno de ellos es la seguridad, porque sabemos que tenemos en común estructuras criminales, ¿sí?, que pasan de México, Centroamérica. ¿Cómo ves tú el panorama también que se pueda tener y también las proyecciones que él tiene para su mandato en temas de seguridad? A mí me llama la atención las palabras que ayer decía él en el Zócalo, cuando en la noche se dirigió a los mexicanos ya como presidente electo, dijo que no los va a decepcionar, y precisamente el tema de seguridad interior y exterior de los Estados Unidos mexicanos es una gran tarea pendiente. México se ha vuelto un país demasiado, pero demasiado violento, pero además, Sandy, tiene estructuras criminales muy grandes. Los cárteles operan de una manera terrible. México, como tú sabes, se ha convertido
convertido en un estado donde hay lugares anómicos, donde el Estado mexicano no tiene el control. Y por supuesto ahí, de alguna manera tendrá que volcarse mucho de lo que pueda hacer en materia de seguridad AMLO durante estos 6 años. ¿Por qué? Porque también con Guatemala, ¿sabes qué es lo que pasa? Como las estructuras criminales son transnacionales, no conocen frontera. Muchos de esos cárteles mexicanos han pasado precisamente al lado guatemalteco y aquí se han combatido de manera fuerte. De hecho, ¿te recuerdas? Creado como sedes, digamos. Es correcto, como subsedes y sucursales. Pero Guatemala también ha colaborado mucho con México en este tema. La primera vez que se capturó al Chapo Guzmán fue aquí en Guatemala, precisamente. Una de las cosas, Sandy, que me llama mucho la atención de lo que sucedió fue el inmediato mensaje, ¿verdad?, diplomático de Donald Trump felicitando precisamente a Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto de alguna manera también será digno de análisis, esa relación con Estados Unidos. Por supuesto, ya que tocamos el tema de Donald Trump, para resumir y para concluir en este tema, ¿cómo ves el tema migratorio? ¿En realidad crees que se va a poner en el lado de todos los migrantes? ¿Va a ceder ante Estados Unidos? ¿Qué podría pasar? Creo que no va a ceder ante el tema de Estados Unidos, pero sí creo en las palabras de López Obrador, que dijo que va a proteger o a darles esa protección a los migrantes, sobre todo centroamericanos. Sea como sea, apenas empieza este capítulo de una nueva situación que se da en México, la izquierda gobernando en este momento, un cambio radical, y esperemos que los 6 años de gobierno próximos que vienen para Andrés Manuel López Obrador sean buenos para nuestros vecinos mexicanos y buenos para también los vecinos que somos nosotros. Por supuesto, teniendo un buen escenario allá, pues se va a replicar entonces a los países vecinos. Gracias, Julio. Vamos a tratar otros temas que, por cierto, tenemos preparados para usted, así que se los presentamos ahora.